Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en Café de Preguntas, este espacio para las historias de Monte 24, y en esta oportunidad nos encontramos con un amigo que es Miguel Quejiliaber, alguien que lo conocemos por el ajedrez en realidad, por el deporte, que creo que es lo donde quizás donde más presencia ha tenido últimamente, pero en realidad es una persona que está ligada a los medios de comunicación de nuestro pueblo y a medios de comunicación que han hecho historia en esta temática. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Miguel, recién charlábamos en la previa, que a veces también eso es lindo porque es donde se empieza a activar la memoria, ¿no? Y bueno, y hablábamos de tu relación con los medios, si se quiere, a lo que vamos a llegar después, ya más al final de la nota, porque estuviste al frente de un medio de comunicación como fue El Nuevo Sol, que fue un pilar fundamental de la información en Monte durante mucho tiempo. Pero bueno, tus comienzos se remontan, hablábamos al año 62, al año 63, ¿no? Más o menos. En la época que yo arranqué, digamos, los oficios se aprendían siendo práctica, haciendo la práctica. Y yo siempre fui más imprentero que periodista. El periodismo fue después una derivación. Yo estuve en la imprenta de La Voz de Monte, donde me inicié. Cuando salí de la escuela primaria, el primer trabajo que tuve fue ese. Y ahí aprendí todo lo que es la imprenta, algo que ya hoy desapareció. Yo viví un cambio fundamental porque viví la imprenta de plomo, que le decían, que eran pequeñas letras para que la gente, los jóvenes sepan. Era como un fósforo y en cada punta estaba la letra. Con eso, aunque parezca mentira, íbamos armando todas las noticias, todo. Y la vieja imprenta de Gutenberg estuvo, después de casi 500 años, era prácticamente lo mismo. Habían cambiado las impresoras, pero la imprenta seguía siendo lo mismo. Letras de plomo y que se ponían en una prensa que se pasaba con tinta y el papel. Ese sistema se siguió trabajando hasta bien avanzado el siglo. Así sí, que yo empecé ahí, así que yo digo siempre que yo empecé desde cebador de mate hasta un día poner el título de director propietario fulano de tal. Claro, pero era, como vos bien decías, la época y la etapa en la que los oficios se aprendían, se aprendían en la práctica, pero vos antes de estar, yo recién te comentaba mientras charlábamos, que yo me acuerdo de la imprenta, que vos me decías que era la imprenta de Fernández frente a la iglesia, y me acuerdo del imprentero, que era el que ponía las letritas, ¿no? Hoy, bueno, para un adolescente de hoy en día, esto es de libro de historia. Claro, pero vos me decías que habías empezado antes con la familia Girado. Yo empecé con Pedro Girado, ahí al lado de los Fernández y Paillé estaban los talleres de La Voz de Monte. Estuvo ahí hasta el 66, 67 y después pasó allá cerca de la escuela 16, estuvo ahí un tiempo y después ya ahí finalizó. Donde ahora hay un gimnasio, en ese lugar estuvo los talleres de La Voz de Monte, que ahí terminó. Yo en ese interín pasé a la imprenta de otro Girado, de Juan Girado, que cuando el Sol Montense, que se hacía en General Belgrano, decidió imprimirse en Monte, Juan Girado fue el encargado de iniciar el taller y me llevó a mí como, porque tenía más práctica en diario que la que tenía él, que era un imprentero viejo, pero no tan, yo tenía mucha más práctica de hacer diario. Son dos oficios iguales, pero tienen sus diferencias y tiempos distintos. Entonces yo estaba más compenetrado con lo que era hacer un semanario.
Bien. Y por ahí breve, ¿cómo era eso? Cómo se desde la noticia a la tipografía, a las letras y después al diario al papel, ¿no? Era... El periodista funcionaba por un lado y la imprenta por el otro. En este caso era totalmente independiente. La señora de Mendoza, cuando se inició el Sol Montense, ella lo inició en el año 67, ella era periodista nada más, se ocupaba de recolectar las noticias y mandaba esas noticias a la imprenta y nosotros ahí diagramábamos, hacíamos todo lo que era taller de imprenta. Sería lo que hoy es, no sé, diagramación sería hoy. Y bueno, y ya te digo, por eso la imprenta en ese tiempo tenía esa impronta de que la tenías que hacer letra por letra. Claro, yo tengo el recuerdo de una gran mesa, de un gran espacio, ¿no? Y bueno, y el recuerdo por ahí difuso, la figura humana de alguien acomodando, ¿no? Que serían los tipos, las letras, claro, que se iban... Yo siempre, digamos, me quedó como una cosa pendiente. Cuando La Voz de Monte cambió el sistema de impresión, la máquina vieja no sabían qué hacer con ella. Entonces yo le dije al intendente de ese entonces si no la quería llevar para el museo. Y me dijo que sí, porque la impresión en frío permite que vos, digamos, tengas toda una base, es decir, se podía hacer una base de diario con la historia de Monte, con algo, y dejar un pequeño cuadradito y en ese cuadradito poner Juan Pérez con su esposa Rosa Guiralde visitó Monte y 5 líneas, 6, y imprimirle 2 hojas, 3 de papel y que él se llevara un diario completo. Y eso se podía hacer sin mucho inconveniente, había que tener lo único uno que se tomara el trabajo de ir y de la hora que se pusiera en marcha esa máquina, ir y estar esa hora. Y bueno, no cuajó la idea y se tiró todo al diablo. Por eso, vos lo que habrás visto son cajas, cada caja tenía su tipo de letra. Así como hoy vos ponés en la computadora 8, 10, 12, 14 o 24, vos tenías que tener la letra específica, 8, 10, 12, 14, y cada caja de letra era especial para eso. Los titulares eran tipografía más grande, es decir, la tipografía que no tenías, no había forma de reemplazarla, la tenías que hacer ahí. Y bueno, en el taller de imprenta se hacía todo eso y se hacía la diagramación, es decir, vos hacías una noticia, el periodista escribe una carilla, pero después vos lo traducís a la letra y entonces, bueno, te ocupa tal espacio. Pero vos no podés dejar blancos en un diario o cosas, tenés que ir rellenando como todo. Eso es lo que hoy, con un sistema, una computadora cualquiera, los chicos diagraman y hacen. Bueno, eso nosotros lo teníamos que hacer letra por letra y cubrir todos los espacios como fuera. Si había una raya tenías que tener la raya, si había un redondel vos tenías que tener el redondel, si no tenías el redondel no lo podías poner en el diario. Entonces era un trabajo central y fundamental, porque en última instancia eso que hoy podríamos llamar como un área de diagramación, o esto, mientras recién charlabas que a veces yo he visto cómo se editan libros en virtuales en la computadora, ¿no? Que se amplían, se estiran las letras. En realidad eso en esa época era manual. Era manual. El estirarlo, el acomodarlo. Lo tenías que acomodar y si no te entraba una letra, tenías que ir y cambiar completamente el título, porque no te entraba la letra y en la computadora vos lo podés ampliar, estirar, achicar, hacer más alto, más bajo. Ahí vos tenías que tener la letra específica y si en la columna no te entraba una letra, tenías que ir y cambiar esa tipografía por otra. Y para cada tipografía tenés que tener una caja. Es decir que para una imprenta como esta vos necesitabas 100, 150 cajas, porque las de texto eran 5, 6, 8, 10, 12 y todo más o menos lo mismo. Pero los titulares tenías que tener la letra específica para cada cosa. Sí, es un trabajo más que
un trabajo más que interesante. Eran otros tiempos también, recién hablábamos de que se pasa rápido el tiempo, la percepción del paso del tiempo también seguramente era otra, y entre que se generaba la noticia y que el diario llegaba a la mano de la gente, eso demandaba un tiempo, porque no es como ahora que la noticia la podemos estar generando acá y al instante está saliendo. La Andricina, que tiene una observación de todas estas cosas, dice que los diarios de pueblo no son para dar una noticia, es para que quede documentado, decía él. Y en muchas cosas era para eso, salvo un reportaje que vos le hicieras específicamente a alguien, el resto de las cosas ya en el pueblo la mayoría se sabía. El diario era el que tenía que confirmar todo. Y por eso hay periodistas y hay escritores, porque el escritor tiene la fantasía y el periodista no, tiene que confirmar el hecho específico, qué sé yo, yo siempre digo, el escritor puede decir, el muerto tenía un saco amarillo con 3 botones rojos, y el periodista si cuenta los botones y pone 3 y tenía 2, ya la gente le cuestiona eso porque la noticia no es certera, tenía un botón menos. Esa es la diferencia entre periodista y escritor, y por eso digo, los periodistas en ese tiempo y ahora siempre se confió. Lo leía en el diario, se decía, y era una certificación, claro, de que esa noticia era cierta. Noticia que ya había transcurrido oralmente, seguramente, de boca en boca, claro, pero que ahora adquiría firmeza, ¿no?, al estar escrita en el diario. Era un poco como la fake news de hoy, que el boca a boca de antes era la fake news de hoy. Nadie lo certifica hasta que no aparece en un medio serio, en un medio gráfico o por un periodista serio que refrenda esa noticia. ¿Y te acordás de esa época, de esa primera época? Porque vos podríamos decir que tuviste la etapa del detrás del diario, que es todo esto que tiene que ver con, sí, el armado, con la diagramación, y después estuviste del otro lado también, ¿no? Pero antes de llegar a esa otra etapa tuya, la que estuviste al frente del diario, ¿te acordás así de algún titular que te haya quedado grabado, de alguna noticia que te haya quedado de esa etapa? Yo soy, la memoria mía es bastante vaga, bastante mala. No soy de impactarme así por cosas, pero todo lo que pasaba en el pueblo quedaba reflejado en los diarios. Muchas veces después se reconstruía la historia de un pueblo de acuerdo a lo que se encontraba en los diarios. Por eso digo que era muy importante todo eso que documentaba el diario y la seriedad de las cosas. Todo lo que era importante para un pueblo, para el diario era era más importante. En algún momento yo siempre decía que eran, bueno, en el caso, La Voz o El Sol y El Nuevo Sol y todos estos espacios de difusión de la comunicación, eran los resguardos de la cotidianeidad del pueblo, porque también estaba la noticia económica o la noticia de tinte político, pero también había mucha información interesante social, de la vida social de los pueblos. En ese tiempo, y para los diarios de pueblo, lo social era muy importante. Vos fíjate que un diario tan tradicional como La Nación, y que hoy es cabeza de tecnología en diario digital, hasta no hace mucho tiempo tenía notas sociales y tiene aviso fúnebre, cosa que reflejaban la vida social. Es decir, que eso hasta en un diario importante, de una ciudad importante, y un diario que vos decís, esto no era importante. Para nosotros era más importante el casamiento de una familia tradicional de acá, que se subía o bajaba el dólar, porque eso vos te enterabas todos los días por la radio, por la televisión, por los diarios. Claro. Pero en cambio que se había casado el vecino de acá,
y la foto, eso lo poníamos nosotros, nada más. Sí, y yo he tenido la oportunidad de leer algunos pedazos a veces o retazos de esa historia, o de relatos, por ejemplo, de que se iba a la estación del tren o a esperar o a despedir a alguna familia del lugar que se iba de viaje, o de reuniones sociales que se hacían cuando alguna familia o algún matrimonio del lugar prendía un viaje largo, por ejemplo, a Europa, Sí. y se hacían reuniones sociales, y eso se convertía en una noticia social importante que quedaba refrendada en el diario. Bueno, vos pedías una curiosidad o algo que me acordara. Había una sección que la escribía Pedro Girado, que era el director de La Voz de Monte, se llamaba ¿Quién es ella? Y entonces una chica jovencita de 15, 17, 18 años, se le ponían todos los datos y se la ambientaba como que había pasado en la plaza, esto, el otro, y te iban dando pistas como para que vos adivinaras quién era esa chica que había visto el periodista cruzando por la plaza. Entonces hasta eso era una curiosidad que aparecía en los diarios. Bien. ¿Y cómo se dio el pasaje de esa profesión? En realidad sos vos contenés en tu persona el conocimiento de una profesión que ya no existe. La tecnología superó a eso, sí. Pero es un valor importantísimo ese trabajo específico que vos realizabas. ¿Cómo se dio esa transición de ese trabajo, que era un poco el detrás, o estar en los talleres de donde se hacía el diario, a empezar a meterte ya en el ámbito más de la noticia, hasta terminar siendo después la cabeza de uno de los principales periódicos de nuestro pueblo? Lo que pasó, a mí no me gustaba escribir, porque yo escribo muy sintético. Es decir, mis notas son telefónicas, telegráficas, como se decía antes. Entonces yo decía que no podía escribir para un diario, porque lo que cualquier periodista escribe en 50 líneas, yo lo hacía en 20. Entonces yo decía que lo mío no podía servir. Y no tengo imaginación. Es decir, yo puedo relatarte la noticia pura y seca como es y sin demasiados adjetivos. Es decir, una nota corta y precisa y nada más. Entonces yo decía que no servía para periodista. Y bueno, la crisis del Sol Montense hizo de que yo me quedara sin trabajo. Y como un desafío que yo tenía, digo, voy a empezar a hacer un diario y voy a ver si lo puedo hacer. Y bueno, y eso fue el desafío que me hice. El cambio de tecnología me ayudó porque ya se había incorporado el sistema OPSE, es decir, lo mismo que vos haces hoy en una computadora, ya se podía hacer en ese tiempo. El sistema Corel, que era lo primero que se utilizó en gráfica, porque la tecnología, digamos, básicamente cuando empezó la computación, por un lado iba la gráfica, por otro lado iba lo que es escribir común, por otro lado lo que es matemático, contabilidad, todas esas cosas, pero lo que era sistema de diario era totalmente independiente. Es más, yo aquí quien mejor sabía de computación en el momento que yo me decido a hacer el diario era Darío Perdoménico, que siempre estuvo en ese tema. Y voy y le digo, Darío, enséñame Corel que quiero hacer el diario. Dice, no puedo, no sé Corel. Así que él, que era el especialista, claro, no sabía. Bueno, me largué a los ponchazos y adquirí la tecnología Corel y empecé a hacer el diario. Y bueno, y así como es Federico, viste, que anda para todos lados, yo recorría todo, buscaba todas las noticias y como ya te digo, las notas mías eran siempre cortas, precisas y andaba en todo. Cristina Basualdo, que muy conocida acá,
siempre se asombraba, dice, que con los apuntes que yo hacía, ella nunca hubiera podido hacer una nota. Dice que después saliera escrito lo que había pasado, dice que nunca lo pudo entender. Bueno, Miguel, y de la mano de la tecnología, de lo que hoy es muy común, ¿no? La computadora, lo que se llama la computadora. Sí. Pero de la mano de ese cambio tecnológico, que fue un salto tecnológico importante, se puede decir que fuiste testigo de esa transición, ¿no? Del viejo sistema, de la vieja imprenta de Gutenberg, como vos decías, de tipos, manual, a otros formatos que iban de la mano de los procesos, también de los adelantos y los procesos tecnológicos, y de la mano de eso llegó el nuevo Sol, ¿no? Sí, yo inicio el nuevo Sol cuando ya se incorpora el sistema OPSE, que eso se hacía todo por computación, porque el sistema OPSE tiene una antigüedad mayor, pero se impone ya en los años 80, 90, cuando se incorpora la computadora, porque el sistema OPSE requería que todo lo que hace hoy la computadora vos lo tuvieras que hacer manual, todo lo que era dibujo, fotografía, había que hacer todo un speech, como un collage de cosas para ir armando una página. Cuando la computadora ya empieza a incorporar todo eso, entonces el sistema OPSE empieza a desplazar automáticamente al viejo sistema, porque era mucho más rápido. Lo que vos escribís en una máquina de escribir, un tipógrafo necesita 4 veces o 5 más tiempo para hacerlo. Entonces eso permitía acortar los tiempos muchísimo, y bueno, digamos, ya se diagramaba de otra forma, se incorporaban las fotos automáticamente, hoy con las cámaras digitales. Bueno, lo que hoy hace cualquier aficionado era lo que nosotros podíamos hacer en forma bastante compleja, puesto que no estaban todas esas cosas, el Photoshop y todas esas cosas vinieron un poco después, pero yo en ese inicio ya agarro un poco del principio de la tecnología, y eso me permitió hacer un montón de cosas y ponerme al frente de un diario. Una experiencia que, bueno, me gustó, y bueno, mientras pude lo hice. Después la crisis del 2001 no supe superarla, un poco porque no soy comerciante, y yo digo, en el diario, como en todos los negocios, los comerciantes y los vendedores van por un lado y los periodistas y demás gente va por el otro. Yo, como tenía que hacer todo yo, no me supe adaptar a las circunstancias, y por eso, pero tuve una década más o menos haciendo el nuevo Sol, porque no me puse de acuerdo con los anteriores dueños del Sol Montense, y entonces no me permitieron usar el nombre. Y me quedó otra cosa grabada. El Sol Montense era propiedad de la señora Hilda Borda de Mendoza, y yo fui un día, cuando ya estaba enferma ella, porque yo veía que el Sol Montense andaba mal, a pedirle, como quien dice, uno tenía respeto por la gente grande antes, y fue como a pedirle permiso si me permitía usar el nombre del Sol Montense el día que se cerrara por alguna causa, o que lo quisieran dejar los dueños que estaban. Y ella estaba enferma, pero no daba la sensación de que estuviera muy delicada. Y ese día, por esas causas de la vida, no me animé a preguntarla. Y cuando fui a la próxima visita, a visitarla, ella se había grabado y no estaba en condiciones de contestarme esa pregunta. Y entonces, un poco la parte económica que me pedían, y otra la sentimental, que yo sentía que no le había pedido permiso a ella para usar el nombre, hizo de que el nuevo Sol, digamos, fuera lo último que le puse fue el nombre al nuevo Sol. Tenía la página diagramada y hice un recuadro para ahí, en ese recuadro, insertar el nombre.
yo pensaba en la luna, reflejo de la actualidad, porque la luna es reflejo del sol, la luna es reflejo de la actualidad como clarín, un toque de atención Claro. a los problemas argentinos. Y después me decidí por Nuevo Sol, porque daba la continuidad de Sol y era nuevo. Y ese fue por eso Claro. nació Nuevo Sol y tenía más del 50% de diferencia con el anterior, que era el Sol Montense, es decir, el Nuevo Sol lo único que utilizaba era 3 letras de Sol. Y yo tengo recuerdos de la oficina del Sol Montenses en la avenida San Martín, ¿no? Sí. Ya llegando casi a la estación, Sí, ¿no? acá donde está en Rivadavia y Avenida San Martín, donde está la verdulería, ahí. el local de al lado era mitad zapatería y ahí estaba la imprenta. La imprenta. Pero por eso como... O la casa de ellos era la avenida. No, No sé por qué tengo idea de recordar. por eso era en la avenida. Sí, no, pero pensé que allá cercano ya a la Shell, digamos, a la estación de San No, allá estaba el Combate, que era de Salvador Anido. De Salvador Anido. Sí, Salvador Anido, que yo digo que fue el mejor periodista que conocí y nunca nadie sabrá la capacidad que tuvo Salvador Anido porque él escribía para La Voz de Monte, donde yo lo conocí, y era asombroso porque le dabas 3 datos y te hacía una nota. Le decía, hace 25 líneas y hacía 25 líneas, y después venía y le decía, che, faltan 15 más, y una nota de 25 la llevaba a 50 o a 40 sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y según él había sido director de página de La Época, un diario que estaba en el tiempo de Perón. De Perón, sí. Y bueno, después en el tiempo de la Revolución ahí cayó un poco en desgracia y volvió a caer a monte por esas cosas. Pero fue el mejor periodista que yo conocí, una capacidad asombrosa. Lo mismo te hablaba de un partido de fútbol que del muerto que había ocurrido la semana pasada. Y con 3 datos te hacía una nota, no tenía lo mismo, te hacía un poema, una carta de amor, lo que le pedías él escribía, tenía esa facilidad, había nacido para eso y para hablar, porque tenía un discurso impresionante. Como anécdota te digo que cuando Heller y Alegre querían echarlo a Alberto J. Armando de Boca, salieron a hacer, visitaban todas las peñas en los pueblos, y bueno, entonces la peña de Boca de Monte no tenía quien hiciera un discurso. Entonces lo llamaron a Salvador Anido. Salvador Anido hizo un discurso, emocionó a todo el mundo. Alegre y Heller lo querían llevar a él para hacer discursos en otros pueblos. Ahora él era hincha de River. Para que tengas una idea de la capacidad que tenía, claro, para hablar y para escribir. Y en esa transición del Nuevo Sol, y mientras estuvo el Nuevo Sol, ¿fue contemporáneo de algún otro periódico impreso o...? No, yo no recuerdo. Estaba el editorial, estuvo un tiempo, y de las Flores venía... ya estamos en la época de... Sí, porque yo arranco en 90 y algo, ya estaba. Después, digamos, el Sol Montense tuvo como contemporáneo el Combate, que es el de Salvador Anido. Mancino hizo uno que se llamaba La Hoja del Lunes, me parece que era. Y después hubo muchos que arrancaron y pararon, pero sí, esos fueron los que tuvieron más historia, más trascendencia. Más más allá de que vos recién hacías hincapié en el hecho de que a veces la pasión por algo va por un lado y el negocio va por el otro. También los periódicos de pueblo, o los semanarios, también fueron un poco siguiendo el proceso del avance tecnológico, ¿no? Que de alguna manera los hizo desaparecer, porque empezaban a aparecer otros medios, la rapidez de la noticia también quizás era otra.
Lo que pasa que la generación nuestra ha vivido cambios muy importantes. Nosotros arrancamos con el sulky y vimos llegar el hombre a la luna. Y todavía hoy no asimilamos el cambio de tecnología que hay. Yo digo que la generación nuestra fue maldita, porque cuando chicos teníamos que ir a un viejo que nos explicara cómo se hacían las cosas. Y ahora que somos viejos tenemos que ir a un chico que nos enseña a nosotros. Este cambio tecnológico de hoy no lo alcanzamos a absorber porque lo estamos viviendo. Pero en estos últimos años es mucha la diferencia, profesiones que desaparecen. Vos calculás que hablando de la imprenta, de Gutenberg hasta el OPSE hay casi 500 años. El OPSE no alcanzó a durar 20 años. Hoy ya desapareció todo lo que es imprenta. Un imprentero que era un tipo especializado en eso, hoy cualquier chico agarra una computadora y diseña un diario, diseña una página. Diseño gráfico es ya otra cosa, no es diseñar un diario. Diseño gráfico diseñan cualquier cosa, trabajan en todos lados, es una profesión totalmente distinta. Antes diseño gráfico vos lo usabas para un diario y no mucho más. Y hoy esa es una profesión que también desapareció. Claro. Así que lo que antes duró 500 años, ahora se consumió en 20 y no sé qué otra cosa alcanzaremos a ver, porque los cambios para nosotros se han acelerado en una forma vertiginosa, son asombrosos. Yo siempre me acuerdo que mi padrino decía, voy a comprar radio cuando la gente que habla se vea. Televisión no compró nunca, ¿viste? Pero por eso digo, esos cambios tecnológicos fueron, en este último tiempo se han acelerado muchísimo. Bueno, a veces uno no piensa, o genera cosas, como en el caso de Federico, que generó este espacio, y a veces este tipo de encuentros sirven para poner en valor y para ver también cómo es el proceso de evolución, ¿no? Has sido testigo de todo un proceso revolucionario en términos de no solo tecnológicos, sino de la noticia, de la transformación de los medios de comunicación. Bueno, hoy muchos de quienes nos estén viendo quizás ya han nacido con una computadora abajo del brazo, pero quizás no tienen ni idea que la circulación de la información y el conocimiento se hacía de otra manera, ¿no? De otra forma. Yo creo que sí, pero bueno, te planteo como pregunta, si se quiere, final, que considerás que has contribuido, ¿no?, al desarrollo y al crecimiento de la comunicación y de los medios de comunicación en Monte. Yo soy una persona que va viviendo lo que está pasando. Recién cuando pasa el tiempo, vos te das cuenta si has contribuido o no a ese cambio. Yo siempre me especialicé en que lo que yo estaba haciendo, hacerlo de la mejor manera y de la mejor forma que yo podía hacerlo. Hasta ahí daba mi capacidad y yo lo tenía que hacer. Y bueno, cuando uno viene mezclado en esos cambios, la borrasca te va llevando y no sabes si vas flotando, si te vas hundiendo o qué es lo que vas haciendo. Y a vos te parece que sos el principal, esto lo más grande, genio, y 5 años después estás en el fondo, fuiste al fondo del mar. Y entonces por eso digo, uno hace su pedacito de la cadena. La cadena después la van siguiendo otro y se va estirando. Y bueno, yo en mi tiempo y en mi momento habré contribuido a algo. Y bueno, y vendrán otros que seguirán haciendo. Y por eso yo digo, es bueno que nos vayamos muriendo y aparezca una nueva generación. Porque si mis abuelos se tendrían que adaptar a estos cambios, serían demasiado traumáticos para ellos. Entonces los nuevos que nacen, ya nacen con el teléfono o con la tecnología bajo el brazo
y lo van a vivir de otra manera, de otra forma. No se van a hacer los dramas que nos hacemos nosotros porque, qué sé yo, no hay más imprenta, o porque yo me quedo eso pendiente de que no pude hacer el museo y que las nuevas generaciones, a lo mejor a las nuevas generaciones tampoco les importaría cómo se hacía esto antes. O a lo mejor sí, no sé, qué sé yo. Yo creo que sí. Para mí creo que este espacio es como un pequeño reconocimiento y un pequeño homenaje. Creo que sí ha sido una persona importante de los medios. No descartemos que exista la posibilidad de generar un pequeño espacio que refleje la historia de los medios. Y yo te diría que a veces por la poca experiencia que pueda tener, yo creo que a la gente le interesa mucho. Por la característica del tiempo que nos ha tocado vivir, le interesa todas esas cuestiones y cómo se construía, si se quiere, una noticia. Así que para quienes nos están escuchando, seguramente muchos te conocen y saben de tu trabajo, pero seguramente hay mucha gente de estas nuevas generaciones que vos hablás, que se manejan a través de los medios, que te van a estar conociendo y seguramente despertarás interés en muchos de ellos. Así que, por un lado, agradecerte la posibilidad de que estés acá, el hecho de que podamos mostrar, de que la gente te pueda conocer, y quedará para otra entrevista y para otra charla tu otro costado, el del ajedrecista, porque esa es otra actividad de la cual, más allá de que vos no lo quieras reconocer, sos de alguna manera el que la contiene y la ha sostenido. También una actividad que se pierde con el tiempo, pero en principio agradecerte que hayas aceptado participar de este pequeño espacio en donde la comunicación de alguna manera fue el eje de la conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por los elogios que me han dado, a los cuales no sé si soy merecedor, pero muchas gracias igual, porque uno se siente halagado cuando muchos dicen, ¿y dónde está tu modestia? No, yo me siento halagado cuando me elogian, así que muchas gracias por todo. No, gracias, y seguramente, y te insisto en esto, sos un referente de los medios en nuestro pueblo. Muchas gracias por estar acá.